Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Soy Mario Pentón, me da mucho gusto darle la bienvenida. Hoy hemos tenido algunos problemas técnicos, los abogados justamente han tenido algunos problemas técnicos y por eso en un ratico brevemente van a estar con nosotros, pero en lo que llegan los abogados quería comentarles acerca de lo que estamos viendo actualmente, que son amenazas del régimen cubano con un éxodo masivo. ¿Por qué les digo esto? Bueno, yo quiero que ustedes revisen conmigo, que vean esto, este tweet, por ejemplo, de Carlos Fernández de Cosío. ¿Quién es Carlos Fernández de Cosío? Bueno, él es el encargado de la política hacia Estados Unidos de la Cancillería cubana. Dice, el bloqueo económico reforzado bajo Trump con estímulo de Rubio y mantenido por Biden tuvo impacto directo en el incremento migratorio desde Cuba. Y ahí pone unas gráficas que también comparte Joana Tablada. ¿Quién es Joana Tablada? A ver, aquí les enseño. Joana Tablada es la encargada en el MINREX del tema también de los Estados Unidos. Y vean, lo mismo, empieza a decir que las medidas de Trump son la causa fundamental del aumento sin precedentes de la emigración a Estados Unidos y bueno, comienzan a poner todas estas gráficas. Yo quiero que ustedes vean, y esto no es por gusto, que es la parte más importante y es la parte donde yo quiero que se fijen. eh, Esto no lo están diciendo porque se les ocurre. Miren ahí el post de Joana Tablada, por ocurrencias que tienen y ponen las cifras. Yo quiero que ustedes vean. Entonces dicen que es la culpa de la emigración desde Cuba, la tienen las sanciones de los Estados Unidos. Yo creo que ustedes vean las cifras y déjenme darle la bienvenida al doctor Novo, que ya está con nosotros. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Sé que tuvimos problemas técnicos ahí, pero bueno, me alegra saber que ya está de vuelta, que ya está con nosotros. Bueno, quiero que vean aquí las cifras que presenta el régimen cubano, las interceptaciones, la frontera sur, que por cierto me llama mucho la atención que hablen de la frontera sur y no hablen de toda la inmigración, que es mucho mayor que estas cifras que ellos muestran. Pero bueno, vamos a ver, dicen ellos que son las políticas de Trump las que hacen que la gente emigre desde Cuba y no, las políticas de los republicanos y las políticas de Trump. Vamos a ver, ¿quién era el presidente en el 2013, 2014, 2015, 2016, cuando esta línea va increciendo? Era el presidente Barack Obama. Y ustedes saben, ustedes y yo sabemos perfectamente que la política del presidente Barack Obama no era de sanciones hacia el régimen cubano, al contrario, era de flexibilización. En el 2017 llega el presidente Trump, se termina la política a pies secos, pies mojados. ¿Qué pasa con la emigración proveniente de Cuba? Hasta el 2020 disminuye completamente. ¿Qué pasa en el 2021? Las protestas masivas del 11 de julio y comienza la represión del régimen cubano hacia los manifestantes pacíficos. Más de 500 de ellos todavía están presos en las cárceles del régimen cubano. Y ahí es cuando el régimen cubano abre Nicaragua y provoca el éxodo masivo. Y entonces cientos de miles de cubanos escapan a través de Nicaragua y son estos números que ustedes ven aquí que los ponen ellos, dicen que son las sanciones de los Estados Unidos las que han promovido que los cubanos salgan en masa. No, no, eso es una mentira tremenda, porque además al descaro están mintiendo y lo hacen con el doble propósito, con el primero, de engañar a los incautos que puedan caer en esta trampa y segundo, de enviar un mensaje a los Estados Unidos, nosotros podemos permitir una emigración masiva descontrolada que pueda dañar a los Estados Unidos, que es un arma, el arma que siempre han usado, abogado. Sin duda, decía el escritor americano Mark Twain que existen las mentiras, las malditas mentiras y las estadísticas. Y esta gente ni siquiera usa las estadísticas correctamente. O sea, obviamente esto está claro que cuando más salida de cubanos ha sido después que tomó la presidencia el presidente Biden. O sea, que esto no... Ellos pueden decir lo que quieran, pueden mentir, pero a la larga ahí están los números y está claro. Y el tema, ¿no? De por qué lo están diciendo y por qué lo están poniendo sobre la mesa. Es evidente que lo están poniendo sobre la mesa con el propósito de enviarle un mensaje a los Estados Unidos. Tengan cuidado con las medidas que van a tomar porque nosotros podemos
seguir promoviendo este éxodo masivo que salió desde La Habana, que fue pensado desde La Habana, todo el tema de Nicaragua, el dineral que han ganado con esto, porque el régimen cubano, el régimen nicaragüense y el régimen venezolano han hecho muchísimos millones a costa de toda esta salida masiva de personas. Porque, ¿qué aerolínea era la que los transportaba? Conviasa, la aerolínea estatal venezolana. ¿Y quiénes, quiénes vendieron los pasajes a Nicaragua? Ni contar la cantidad de gente de aquí, de Miami, vinculadas con el régimen cubano que vendieron pasajes a Nicaragua. Eso es una historia que algún día se contará. Otro tema. María Elvira, los I-220A, ha enviado un mensaje la congresista, vamos a escuchar. Bueno, estamos haciendo una ley donde le pedimos al Congreso Federal que le permita a todo cubano que tiene I-220A poder seguir el proceso migratorio hasta tener parol y poder acogerse a la ley de ajuste cubano. Porque lo interesante de la I-220A es que es una figura que se creó bajo la administración del presidente Biden y que le pone un freno a todo cubano que entró para no poder seguir el camino y acogerse finalmente a la ley de ajuste cubano, donde entonces se puede hacer ciudadano norteamericano. Entonces lo que estamos haciendo, presentando un proyecto de ley para pedirle al Congreso Federal que a este grupo de cubanos que ya tienen la ley de ajuste cubano del 66 permitan continuar ese proceso. Eso es todo, porque es que están en los Estados Unidos y se pueden acoger a la ley de ajuste cubano, que no es el caso de otras nacionalidades. Abogado, su impresión sobre esto. Yo hoy justamente conversé con la oficina de la congresista María Elvira Salazar. Ellos me dicen que están escribiendo este proyecto de ley. ¿Usted le ve futuro a este proyecto de ley en medio de la situación actual? Mi preocupación es que, de nuevo, el sentimiento antimigratorio incluye a todo el mundo, no solamente a los no cubanos, incluye a los cubanos también. Y quizás esto no, o sea, no haya la voluntad necesaria en el Congreso, sobre todo de parte del Partido Republicano, para que se apruebe este proyecto de ley en caso de que llegue a los comités y todo esto se discuta. Em, Sin embargo, es un buen paso por lo menos, o sea, tenemos algo que se está haciendo. Yo considero en realidad cuando se hizo la ley de ajuste cubano, nunca se tuvo en cuenta el hecho de que un cubano pudiera entrar aquí y se le diera otra cosa que no fuera un parol. A mí me parece que todo el cubano que entraba aquí ya debía, o sea, de por sí ser elegible a la ley de ajuste, porque esa fue la idea con la que se creó esta ley de ajuste cubano. Y me parece que ese sería el mejor argumento para que de una vez y por todas se resuelva todos estos problemas de los I-220A. Yo entiendo que hay el deseo de deportar a todos, ya sean cubanos o donde sea, que tienen casos criminales. Y bueno, yo considero que junto con eso, parejo con eso, se debía de una vez y por todas aprobar la situación de los hijos 20A, que definitivamente están aquí en una situación que muchísimos quizás nunca pensaron tener, o sea, no tenían cuestiones, no tenían problemas de persecución o problemas políticos, y quizás hasta había algunos que tenían simpatía con el régimen, pero la gran mayoría sí tenían problemas políticos y sí vinieron aquí buscando libertad y buscando una vida mejor. Por cierto, y para terminar con el tema anterior, tanto Giovanna Tablada como Carlos Fernández de Cosío, o sorpresa, los funcionarios del régimen cubano tienen sus familiares, muchos de sus familiares aquí en los Estados Unidos. Entonces, claro, ellos se llenan la boca y piden el fin de ley de ajuste, el fin de cualquier tipo de privilegios, le llaman ellos, migratorios para los cubanos, pero porque tienen a su familia allá del lado de acá y bien seguritas. Si no, no lo hicieran. Ok, buenas tardes. Entré por frontera ilegal, me liberaron con parol, segunda casilla. Tengo corte en octubre, no apliqué asilo. Ya cumplo un año. ¿Qué tengo que hacer para aplicar a la residencia? No, Darío, debes aplicar asilo. Lo primero que debes hacer, o sea, tienes tu corte en octubre, tienes que mandar a cerrar esa corte si quieres aplicar a la residencia, porque eres segunda casilla y UCI no va a tener jurisdicción sobre tu caso. De aquí a octubre o de aquí a que te cierren tu corte, tienes que aplicar para asilo. De lo contrario, vas a estar en un limbo que cualquier cosa, o sea, te puede pasar. Mi consejo, aplica para asilo. Y una vez que, bueno, es un doble, una acción doble. Vas a aplicar para asilo, estás en corte, tienes que aplicar con la corte, pero acto seguido tienes que entonces mandar a cerrar esa corte. Buenas, en abril se cumplen 36 meses desde que apliqué la residencia por ley de ajuste cubano. Si no llega después de ese tiempo, ¿cómo debería proceder? Bueno, tendríamos que mirar exactamente cuándo aplicaste y buscar en un buscador que existe en UCIS para ver si ya puedes hacer o sea, un inquiry. Si puedes buscar la razón por la cual no se te ha aprobado o se te ha negado, porque no quiere decir que te lo vayan a aprobar. Si ya ha pasado ese tiempo, si está dentro del tiempo en que lo puedes hacer, pues habría que entonces hacer una petición a UCIS
y dependiendo de la respuesta que den, si, quizás podríamos continuar con otro proceso más, una 7001, o sea, un tipo de proceso con el ombudsman, muchas cosas que se pueden hacer. Buenas tardes, saludos desde Nebraska, un abrazo, Dayi. Dayi, pensar que hace poco me escribías desde Cuba y mira, ya estás en Nebraska y con muchísima nieve. Envié una moción y el juez me dijo que debo enviar las pruebas del ajuste de estatus por la ley de ajuste. Debería enviarle a USCIS esa respuesta que el juez me mandó como evidencia. Soy CBP1. Lo que te está pidiendo el juez es evidencia de que tú aplicaste para ajuste de estatus. No sé si es que si eres segunda casilla, obviamente al haber aplicado a la ley de ajuste, UCI te iba a mandar una carta diciéndote que tú no eras elegible, o sea, que ellos no tenían jurisdicción. Y esa era la carta que debía haberle mandado al juez para que te cerrara tu corte y entonces sí pudieran adjudicar tu petición. O sea, definitivamente, ¿qué debes mandarle a UCI? Bueno, si lo que te dicen es eso, que el juez quiere saber por qué tú no has aplicado a la ley de ajuste, sí, se lo debes mandar a UCI como evidencia de que el juez no te quiere cerrar la corte y que por lo tanto tú tienes que aplicar con ellos. Cuando ellos te manden la negación porque no tienes jurisdicción, entonces eso es lo que le vas a enviar al juez. Evelyn dice, mi hermana viene de visita con su hijo. Ellos viven en España, son ciudadanos españoles y tienen visa para Estados Unidos. ¿Ella puede viajar con su hijo sin necesidad de algún poder del padre cuando entre? Si no están divorciados, si están casados todavía, o sea, no necesita ningún poder de nadie. O sea, obviamente, cuando las personas están casadas, se considera que los intereses de los padres son mutuos sobre los hijos. Así que si están divorciados, tendría que buscar la ley de España. Honestamente, no conozco sobre eso, no podría comentar sobre eso. Pero que Estados Unidos le pida un No, documento. Estados Unidos no le va a pedir nada. Mi esposo es I-220A con fecha de corte en junio de este año, entró con grilletes, se lo quitaron, está bajo el programa de monitoreo por teléfono con ICE. ¿Qué les recomienda hacer? Ya tiene permiso de trabajo y asilo en la corte. Nada, sencillamente, Heidi, ojalá tenga un buen caso de asilo, tenga un caso fuerte, porque estando en la corte y teniendo hijos 20A, obviamente tiene un doble problema. La corte no se la van a cerrar con una I-220A, y bueno, entonces, o sea, no puede aplicar a la ley de ajuste con UCI porque no tiene jurisdicción. Así que va a tener que pelear su caso de asilo en la corte. Nada, sencillamente que tiene su caso de asilo, está protegido, no tiene que tener temor. Como digo, ojalá tenga un caso de asilo fuerte. Ok, tengo por aquí, quisiera saber cuánto tarda el proceso de reclamación a los padres que están en Cuba de un militar ciudadano americano. Si es ciudadano americano, en 2 años ya están aquí los padres, ¿verdad? Más o menos ese es el tiempo que se tomaría. O sea, hay una visa inmediata, lo único que tomaría el tiempo de proceso. ¿Cómo se solicita un parol? Pues, Jenlis, te aconsejo que contactes una firma de abogados porque hacerlo uno solo es bastante complicado. En estos momentos, de todos modos, los paroles están un poco difíciles, así que, pero sí, te aconsejo que solicites, o sea, que consultes una firma. Buenas tardes, soy cubano, entré con I-220A, tengo corte en junio, soy perseguido político, sentenciado en el 2006, tengo todas las pruebas que me aconseja. No, Johnny, pues entonces tienes un caso de asilo excelente. Si fuiste perseguido político y fuiste sentenciado por problemas políticos, definitivamente vas a tener un caso sólido. Espero que hayas aplicado ya para asilo y que tengas abogados para que te puedan hablar tu caso. Así que nada, mucha suerte. Ok, tengo a alguien que nos pregunta si para tener un Real ID hay que ser residente. Todo el que tiene la licencia en un estado donde hay Real ID va a tener ese Real ID. Eso es para todo el mundo. Ok. Mi cuñado tiene cita con ICE el 25 de este mes. Él tiene orden de deportación hace más de 18 años. ¿Existe posibilidad de que ese día lo puedan detener? ¿Y qué podría hacer él? Sí, definitivamente, si tiene una orden de deportación, esa orden de deportación se puede ejecutar en cualquier momento. Si él va a una cita con ICE, existe la posibilidad de que lo dejen detenido y de que traten de deportarlo. Si es cubano y Cuba no lo acepta, ahora hay países que están aceptando deportados de terceros países, Guatemala, El Salvador. Así que sí, eso puede pasar. Ahora, ¿qué puede hacer para evitarlo? Si tiene familiares que sean ciudadanos americanos, esposa, hijos, puede entonces pedir lo que se llama un stay of removal. Tendría que aplicar ese documento cuando vaya entonces a ICE. Debe tenerlo ya en el bolsillo para que no corra el peligro de que lo dejen detenido o que lo intenten deportar. Más allá de eso, no va a poder hacer muchas cosas más. Soy primera casilla, abogado, arriving alien. ¿Qué más?
El juez dice que él no se opone a que el ajuste de estatus con USCIS porque soy elegible como cubano, primera casilla, sin antecedentes penales. Bueno, es que en la anterior decía que era segunda casilla. Exacto, si eres arriving alien, primera casilla, puedes aplicar con UCI en cuanto tengas el año y un día. El juez no te puede ventilar tu caso de ajuste de estatus porque el juez en este caso es quien no va a tener jurisdicción. Así que, sin embargo, el juez puede pedirte que apliques para asilo, eso sí lo puede hacer. Eh, si eres primera casilla y tienes un parol, pues definitivamente tienes todas las cosas a tu favor, así que no tienes de qué preocuparte. Apliqué para asilo, fui a mi primera corte, me dieron fecha nuevamente para el 2027, entré por CBP-1. Cuando aplique para la residencia, puedo cerrar esa corte y el asilo juntos sin problema. Soy cubana. Cuando apliques para la residencia, no debes ni cerrar el asilo ni cerrar la corte. Debes sencillamente esperar a que te llegue o que te llegue tu recibo, o en realidad lo ideal es que esperes a que sobre todo que tu cita es para el 2027, debes esperar a que te llegue tu residencia. Cuando te llegue tu residencia, entonces ya sería el momento de cerrar esa corte. ¿Por qué no dicen que ya ha salido un vuelo para Cuba de deportados? Que yo sepa, no ha salido ningún vuelo de deportados bajo esta administración. Hay un vuelo de deportación que estaba pendiente y probablemente va a salir pronto, pero que yo sepa, hasta este momento, hoy, 13 de febrero, no ha salido ningún vuelo. Entonces, pero ahí hay uno pendiente y en cuanto tengamos ya la confirmación oficial, se lo estaremos contando aquí, por supuesto. Entré con CBP, cumplo el año el 15 de marzo, pero tengo corte el 27 de marzo por internet. Presenté el cierre de corte el 6 de diciembre y no me ha llegado. ¿Qué me aconseja, abogado? No, obviamente tienes que ir a esa corte, aun cuando apliques el 16 de marzo a tu ley de ajuste, el 27 tienes que asistir a esa corte. Si ya, bueno, va a pasar muy poco tiempo, pero dependiendo de dónde es que estés y dependiendo quién sea tu juez, le puedes pedir que te cierre tu corte diciéndole que ya aplicaste para la ley de ajuste, si es que aplicaste el 16, como podrías aplicar. Y entonces quizás el juez te lo cierre. De lo contrario, lo más probable es que te den una extensión para darte más tiempo a que te llegue o a que te llegue tu residencia o a que tengas los papeles que puedas presentar como evidencia de que ya aplicaste para tu residencia. Pero vuelvo a decir lo mismo, o sea, tu caso es uno de los casos en que no hay de qué preocuparse. Ok. Déjame cerrar por aquí. Si tengo orden de deportación, ¿me pueden negar la residencia aunque la haya solicitado antes? Si tienes orden de deportación y solicitaste la residencia después que tenías la orden de deportación, por supuesto que no eres elegible a la residencia. Si solicitaste tu residencia antes de que te dieran la orden de deportación, tampoco eres elegible, ya estás deportado, obviamente no eres elegible a tu residencia. O sea, en cualquiera de las situaciones no eres elegible a la residencia. ¿Qué pasa si se me vence el permiso de trabajo? Entré por paro humanitario, si no me llega la residencia a tiempo, te quedaste sin permiso de trabajo. Es que no entiendo por qué hay tantas personas que no aplicaron el permiso de trabajo cuando se hicieron residentes. Cuando aplicaste a la residencia, tenías que haber aplicado el permiso de trabajo para que te llegara antes. Así es siempre, siempre se ha hecho así, justamente porque la residencia demora más. Ujú. Mi pregunta es, si tengo ya la aplicación de residencia, todavía tengo, no entendí esto. No te entendí. Soy 220A, primera casilla. Entré hace 6 años en este país, apliqué mi asilo, tengo mi permiso de trabajo y social, pero no tengo mi residencia, no he logrado la residencia, la corte la tengo cerrada. ¿Qué me aconseja? Es raro que tengas ido NTA con primera casilla. O sea, estas cosas pasan muchas veces. Si tienes el NTA primera casilla y lo que tienes es una I-220A es porque es un error. O sea, si cruzaste frontera, más allá de que tengas primera o segunda casilla, tú eres lo que se llama un alien present. O sea, no vas a ser nunca un arriving alien. Y por supuesto, ese NTA lo llenan unos oficiales que son seres humanos, a veces se equivocan. O sea que no debes tener mucha esperanza de que eres en realidad primera casilla. Si sometes una aplicación de residencia, por ejemplo, con un I-220A a UCI y tienes corte, pues entonces, de todos modos, UCI va a decir que, o sea, que estás en corte, que no pueden manejar tu caso porque a pesar de que tú tienes primera casilla marcada, la realidad es que eres segunda casilla, eres un alien present y la jurisdicción pertenece a la corte si tienes corte. Una vez que cerraste la corte, bueno, pues ya puedes aplicar, sí, eso sería otra cosa. ¿Qué tiempo se puede demorar una I-130 de hija ciudadana padre? Unos 2 años es lo que se está demorando. Eso es lo que se está demorando. A ver, ¿es legal casarse siendo I-220A? Claro que es legal casarse. Te puedes casar siendo ilegal, o sea, aquí casarse lo único que tienes que presentar obviamente es una evidencia, un ID
de quién eres tú, pero en realidad no hay ningún requerimiento para casarse. Y si eres I-220A y te casas con una ciudadana americana o te casas con un residente permanente, pueden ponerte una petición familiar y después puedes ajustar tu estatus con el tiempo, después de pedir un perdón y demás, pero es una buena oportunidad. ¿Puede un cubano residente en Costa Rica entrar por frontera y al año y un día aplicar para la ley de ajuste cubano? Ya hoy no puede entrar por frontera, en la frontera no pasan ni las moscas. Sandra, si entrara, supongamos en el pasado, entró por la frontera y le dieron un parol, sí, claro, puede aplicar la ley de ajuste cubano, no importa sea residente donde sea. Si le dieron una I-220A, va a tener el problema de tantísimas personas que tienen I-220A y no pueden aplicar todavía. Vine en barco, no me entregué a las autoridades, llevo 2 años con asilo político y no tengo corte. ¿Cómo puedo aplicar para la ley de ajuste cubano? No eres elegible para la ley de ajuste cubano, no has sido inspeccionado, admitido o parolado, por lo tanto no calificas para la ley de ajuste. Una vez que aplicaste para ese asilo, existía la posibilidad de que te pusieran delante de la corte o que te enviaran a ICE y ICE te diera algún tipo de documentación. Si decidieron no hacerlo, pues nada, tienes que esperar tu asilo. Solamente tu única opción es esperar ese asilo afirmativo y pelearlo. Jason, no entiendo tu pregunta. Dice, abogado, cerré mi corte. Tenía que aplicar desde octubre. ¿Puedo aplicar ahora sin problema? No, es que no entiendo. Si a lo que quería aplicar era a la ley de ajuste y desde octubre era elegible, puedes aplicar en cualquier momento. Lo que no puedes aplicar es antes. Después puedes aplicar en cualquier momento siempre que seas elegible, así que eso no es problema ninguno. Soy I-220A, segunda casilla. Mañana tengo mi primera corte. ¿Qué me aconseja, abogado? Lucimar, te aconsejo que tengas un abogado contigo y espero que hayas aplicado para asilo dentro del año. Si esa corte que tienes mañana va a ser pasado un año, vas a tener serios problemas. Definitivamente necesitas un abogado. Ok, tengo por aquí a Lázaro. Dice, ¿qué pasa si cruzo la frontera sin presentarme con ningún oficial? ¿Hay alguna manera de legalizarse en el país? No, no hay ninguna manera, Lázaro. Ahora mismo no es una buena idea tratar de cruzar la frontera. No hay absolutamente, es decir, no te permiten pedir asilo si cruzas la frontera hoy. Esa es la realidad. ¿Debo regresar a Cuba para una entrevista fiancé? ¿Pueden ellos saber que estuve en México? No entiendo, o sea, no entiendo la pregunta honestamente. O sea, ¿qué tiene que ver Cuba con México y una entrevista fiancé? O sea, no entiendo honestamente. Y sí, claro, si son las autoridades americanas las que están preguntándote, las que tú te preguntas si pueden saber que estuviste en México, sí. Lo más probable, si hacen bien su trabajo, sí. Pero bueno, hemos visto entrar hasta secretarios del partido, ¿no? Ya, me imagino que es lo que, o sea, que le pusieron una visa fiancé a la persona, pero que es cubana, entonces va a regresar a Cuba ahora para la entrevista. Okay. Sí, sí, definitivamente van a saberlo, eso puede estar seguro. Hay peligro de deportación entonces para todos los I-220A. ¿De dónde sacas esto, Jan? Nunca hemos dicho eso. Nunca lo hemos dicho. Sí. Los I-220A tienen un proceso legal abierto, tienen su corte, tienen que defender su asilo y ya. Es peligro de deportación, es peligro de deportación para toda persona que no sea ciudadana de los Estados Unidos. Esa es la verdad. Pero el I-220A tiene que hacer su asilo, tiene que buscar la manera de regularizarse y no va a tener ningún problema si hace las cosas bien. ¿Cuánto demora el recibo de la residencia? Apliqué hace 10 días y no he recibido ningún mensaje todavía. Estás dentro del tiempo, no te desesperes, tienes tiempo para recibirlo. Ya, no, Jan, es importantísimo que evitar ese pánico que están generando y creando entre los I-220A de que los van a deportar. Eso es mentira. O sea, ¿quién dijo eso? Ustedes no están ilegales en el país, ustedes están en un proceso legal, en un proceso migratorio. Tienen que defender su asilo. ¿Que es difícil? Claro que es difícil. ¿Que hay otros que se van a regularizar por petición familiar y por otras vías? Seguro que sí. Y que ojalá que se dé lo de María Elvira, lo de quien sea, que los pueda ayudar, está bien, pero no tengan miedo, ustedes no los van a deportar. Ok, listo, se nos acaba el tiempo, abogado. Quiero agradecerle muchísimo, agradecerles a todos como siempre y pedirles por favor que se suscriban al canal de YouTube. Nos mantendremos al tanto de lo que está ocurriendo y por supuesto todas las noticias las van a tener por aquí. Gracias, abogado. Gracias, Mario, nos vemos. Buenas tardes. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale.
Dale, conéctate y comparte. Déjame un like y comparte. Dale, conéctate